Les invito allí a buscar en sus Biblias el texto que quiero estar compartiendo en esta mañana. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 4 al 8. Dice allí la palabra del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra habla, Señor. Tu palabra edifica, tu palabra vivifica. Y necesitamos que en este momento sea ella la que nos ministre, que sea ella la que actúe en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Me humillo delante de tu presencia y reconozco que no lo puedo hacer sin ti, Señor. Úsame en esta hora para hablar solamente palabra tuya. Sé con los que aún no te han conocido, que puedan escuchar tu voz y que puedan arrepentirse de sus pecados. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje Edificados sobre el mejor cimiento. Edificados sobre el mejor cimiento. Ustedes saben que yo no soy de usar mucho fotos o PowerPoint, pero voy a necesitar en esta mañana hacer un uso técnico, porque a veces una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces quisiera que pudiésemos ver estas fotos. Bien, eso que están viendo allí, si se dan cuenta, es como la esquina de dos paredes, la intersección de dos paredes. Hay unas piedras bien grandes en esa esquina, las pueden ver, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se conoce como una piedra angular. A eso se le llama piedra angular. Otra foto. También, como la terminología a veces varía de un lenguaje a otro, no es que hoy yo me haya querido dar de arquitecto, aquí hay arquitectos en la iglesia, así que tengo que tener mucho cuidado. Pero también se le puede llamar piedra angular, sobre todo en el contexto ya más americano, a esta piedra que está en el centro del arco, al igual que la que está en la base de esa entrada que ustedes ven allí, y a la que está encima, que es como el remate de esa obra. O sea, a esos tres tipos de piedras se les puede llamar también piedra angular. O sea, que resumiendo, ¿sí? Esa tercera, a estos tres elementos se les ha llamado indistintamente piedra angular. El concepto de piedra angular o piedra de cimentación se deriva de la primera piedra colocada en la construcción de los cimientos de un edificio. Y esa piedra es importante porque todas las demás piedras se colocarán en referencia a ella, determinando así la posición de toda la estructura. O sea, usted pone esa piedra y esa piedra es como la que dice a partir de dónde se empieza a hacer toda la edificación. Con el tiempo la piedra angular se convirtió en una piedra ceremonial o réplica colocada en un lugar destacado del exterior de un edificio con una inscripción en la que se indicaban las fechas de construcción del edificio y los nombres del arquitecto, el constructor y otras personas importantes. No recuerdo si aquí en Cuba tenemos algún tipo de ejemplo en ese sentido, pero en otros países
donde se conservan estas edificaciones antiguas, a veces se ve incrustado así en la esquina de la edificación un bloque, y en ese bloque hay ciertos datos. Eso es lo que se conoce como una piedra angular. El rito de colocar una piedra angular es un importante componente cultural de la arquitectura oriental y metafóricamente de la arquitectura sagrada en general. Ahora, la piedra que forma el centro del arco allá arriba es la roca clave, la pieza clave. Y esa pieza de piedra en forma de cuña situada en el vértice de una bóveda, como lo pueden ver ahí, o arco de mampostería, es la última pieza colocada durante la construcción. Y todas las piedras se fijan en su posición, permitiendo que el arco soporte el peso. O sea, usted va levantando ese arco, pero si no tiene nada que lo sostenga, las piedras se van a caer. Así que, ¿qué es lo que hace que el arco no se doble? Bueno, esa piedra que va en el centro. Esa piedra allí ubicada en el centro sostiene la estructura. Aunque un arco bóveda de mampostería no puede ser autoportante hasta que se coloca la piedra clave, esta es la que experimenta menos tensión de todas las demás piedras debido a su posición en el vértice. El término se utiliza en sentido figurado para referirse al elemento central de apoyo de una estructura mayor como una teoría o organización sin la cual toda la estructura se derrumbaría. Si eso falla, todo lo demás se cae. Por último, que es lo que está encima, eso se conoce como una piedra de remate y es la piedra o pieza superior de una estructura que suele verse en los arcos o muros de los edificios. Y esa piedra es importante porque además de dar el acabado y el final, también es la que se encarga de proteger el resto de la obra. Después los arquitectos me cogen a lo cortico allí y me dan las clases. ¿Y por qué hemos entrado en todo este tema? Bueno, Pedro comienza estos versículos del 4 al 8 diciendo, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro ha estado hablando anteriormente de la necesidad de crecer. Y no podemos crecer sin la palabra de Dios. La palabra de Dios que no muere, que no cambia, que permanece para siempre. Esa palabra de Dios es la que produce el nuevo nacimiento. Esa palabra de Dios que produce el crecimiento que se hace necesario en Cristo. No podemos crecer si no hemos nacido de nuevo. Pero además, esa palabra de Dios que ha sido hablada en los versículos anteriores es la que habilita al creyente para que ame como Dios ama y para que también desee conocer más de Jesucristo. De manera que cuando nosotros hablamos en la vida cristiana, hay dos elementos importantes que la Biblia gusta usar. Uno es el concepto de crecimiento y otro es el concepto de edificio. En ambos elementos, el principio es casi similar. Y esta es la verdad que quiero compartir con ustedes en el mensaje. Solo podemos ser edificados por medio de Jesucristo. Solo podemos ser edificados por medio de Jesucristo. No podemos crecer sin la palabra de Dios, pero tampoco podemos ser edificados sin Jesucristo. Él es realmente la piedra viva. En primer lugar, Cristo como piedra viva es descrito en un sentido metafórico. ¿Por qué metafórico? Porque una piedra es algo inerte, no tiene vida. Sin embargo, el autor, que es Pedro, nos dice que Cristo es la piedra viva. Como piedra nos transmite precisamente la idea de firmeza, solidez, estabilidad. Pero por el término vivo, Pedro también nos quiere decir que Jesús no es una estatua. Jesús no es un ídolo. Jesús es una persona, es alguien, es Señor. Él está vivo, no está en una tumba. Él resucitó. Esta metáfora combina ambos elementos, tanto firmeza como vitalidad. Sin embargo, Pedro
advierte que aunque Él es piedra viva, ha sido desechada ciertamente por los hombres. Y el término de ser desechado por los hombres es precisamente una alusión a su crucifixión. Cuando Cristo fue crucificado, se evidenció precisamente ese rechazo por los hombres. Juan dice en su primer capítulo de su evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces hay un rechazo. Jesús experimentó un rechazo. Experimentó un rechazo por parte de su gente. No obstante, aunque fue rechazado por los hombres, Él ha sido escogido por Dios. Y esto es interesante porque nos muestra un contraste entre la actitud del ser humano y la actitud de Dios. La actitud del ser humano fue rechazar a Cristo. Pero la actitud del Padre fue precisamente en la persona de su Hijo hacer su obra de salvación. Hay elementos en la Biblia que nos muestran la complacencia de Dios en la persona de Cristo. 2 veces Dios dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Con el término amado, Dios estaba afirmando que Él era precioso, que Él era elegido, que Él era considerado como alguien especial. Y eso, por supuesto, nos tiene que recordar el Salmo capítulo 2, cuando allí el salmista expresa lo siguiente. Dice el Salmo capítulo 2 lo siguiente. Verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas palabras del Salmo 2 precisamente hablan de cómo Jesús es escogido precisamente para hacer la obra de Dios. Ahora, el Salmo 2 está hablando en un contexto de rechazo. Dice el verso 1 y 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, dice el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2 está siendo reafirmado por Pedro. El Salmo 2 nos está diciendo que la gente rechaza el gobierno de Dios. La gente rechaza la autoridad de Dios en sus vidas. Dicen, echemos de nosotros sus cuerdas, despojémonos de todo tipo de influencia de este Dios que se autotitula Señor de toda la creación. Esa es la actitud de la gente, ¿verdad? Y Pedro lo dice, rechazado ciertamente por los hombres. Pero aunque los hombres hayan rechazado a Cristo, aunque los hombres hayan despreciado a Cristo, Dios dice en su palabra que Él es precioso. Aunque las personas hayan rechazado a Jesús, Dios dice en su palabra que Él ciertamente es precioso, es escogido. Y eso nos tiene que hablar de algo. La gente muchas veces no sabe escoger bien. La gente muchas veces no toma buenas decisiones. Sus elecciones son tomadas quizás por sus contextos, sus gustos, la forma en que vivieron, pero eso no significa que siempre tengan la razón. Y que la gente no escoja a Cristo realmente es una mala decisión. Es una mala elección porque estamos yendo en contra de lo que Dios ha elegido. Dios ha elegido a Cristo como piedra viva. La única manera en que se puede edificar una vida es a través de Jesucristo. El único cimiento que se puede poner que ofrece verdadera estabilidad, verdadera seguridad y verdadera firmeza es Cristo. No hay otro cimiento, no hay otra roca. Por eso Pedro le dice a sus receptores, acercándoos a Él. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Cristo. Él es la piedra viva. No importa cuánta gente rechace a Cristo, Dios lo ha escogido por ser precioso.
Dios ha designado a su Hijo como el único fundamento sólido en el cual podemos edificar nuestras vidas. Solo en Cristo se puede edificar una verdadera vida. Ahora, en segundo lugar, Pedro dice que si bien Cristo es la piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas. Y esto establece precisamente el vínculo entre quienes dicen creer en Cristo y Cristo. Si Cristo es una piedra viva, automáticamente todo aquel que pone su confianza en Jesucristo asume la identidad de Cristo. Y al ser Cristo una piedra viva, eso nos hace a nosotros también, ¿qué cosa? Piedras vivas. Piedras vivas sobre las cuales se puede seguir edificando. Piedras vivas sobre las cuales la obra de Dios se puede seguir levantando. Y fíjense que estamos compartiendo el mismo diseño en este edificio. Si somos piedras, se supone que tengamos que ser estables, que tengamos que estar firmes en nuestra posición. No somos sacos de arena, ¿verdad? Dice la Biblia, somos piedra viva. Y una piedra, para moverla, hay que ejercer fuerza. Hay que ejercer fuerza. La Biblia muchas veces compara a la gente que no tiene su confianza en el Señor con la hoja seca. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, no así los malos que son como la hojarasca que se lleva el viento. La gente que no tiene a Cristo en su corazón son como la hoja, el viento se los lleva. Cualquier circunstancia puede mover su confianza. Cualquier crisis puede mover su fe. Pero solo los que permanecen en el Señor están firmemente establecidos. Los seguidores de Cristo son piedras vivas que unidas a Él forman una casa espiritual. Por supuesto, Pedro también tiene en su mente la historia de Salomón. Salomón edificó un templo que para hacerlo se tuvieron que picar enormes piedras. Piedras casi que del largo del templo. Piedras enormes para poder poner los cimientos. Por supuesto, porque aquello era una obra majestuosa. ¿Sí? No estamos hablando de una casa de bajo costo, estamos hablando de la casa del Señor. Y si Salomón con toda su gloria pudo hacer buenos edificios, yo creo que para el Señor no iba a hacer menos. Así que Él escogió piedras talladas, grandes, buenas. Hoy en día esas piedras están allí. Y están pero tan unidas una a la otra que apenas se puede meter incluso un cuchillo entre las piedras. Con la precisión con que se pusieron esas piedras y fueron cortadas. Ahora Pedro dice, no esperemos una casa física. No esperemos un templo físico. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el santuario de Dios. La comunidad de creyentes, de personas fieles que profesan su fe en Jesucristo, es la iglesia de Dios. Y si somos la iglesia de Dios, somos como ladrillos en esa obra. Y por supuesto, Pedro lo dice mejor. Pedro dice, piedras vivas. Ese es el contexto en el que vive Pedro. No es el contexto en el que vivimos nosotros. Hubiéramos quizás usado el término bloques. Hubiésemos usado quizás el término fundición. Pero en aquella época se acostumbraba a construir precisamente usando piedras. Ni siquiera casas de madera. La tierra de Israel es una tierra pobre en madera. No tiene grandes bosques. No posee árboles en abundancia como para hacer casas de madera. Pero sí hay gran abundancia de piedra. Roca caliza, que es fácil de picar, fácil de moldear, fácil de preparar para las construcciones. Ahora nosotros no somos personas inertes. No somos piedras, somos piedras vivas.
Y como piedras vivas vivimos para mostrar ¿qué cosa? La gloria de Dios. No estamos edificados para ocupar un puesto aquí en la iglesia. Estamos siendo edificados para alcanzar a otros con la verdad de Jesucristo, con la palabra de salvación. Somos un sacerdocio santo, dice Pedro, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que se hacía en el templo? Bueno, en el templo se ofrecían sacrificios, se mataban animales. Hoy estábamos en la clase de los jóvenes y precisamente surgió la pregunta si se seguían haciendo sacrificios hoy en día. Y la respuesta es no. Los judíos hoy no hacen sacrificios porque no tienen templo. Ellos no pueden realizar sacrificios porque no tienen templo. Cuando ellos terminen o puedan construir su templo, entonces se reinstaurará el sistema de sacrificio. Pero ellos no sacrifican en estos momentos. Ahora, ¿qué hicieron ellos para resolver este problema de los sacrificios que no pueden ofrecer? Sustituyeron todo el sistema de sacrificios de la adoración del pueblo de Israel por oraciones y meditación en la ley. Por eso hoy los judíos son tan devotos en ese sentido, porque para ellos orar y meditar en la palabra de Dios es lo mismo que ofrecer un sacrificio. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender en ese sentido? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor espera de nosotros? Si somos una casa que está siendo edificada para ofrecer sacrificio, porque somos sacerdotes, ¿cuál es la clase de sacrificios que el Señor espera? Bueno, el profeta lo dijo, el profeta Miqueas dijo, ¿qué espera el Señor de ti? ¿Cuál es el sacrificio que espera el Señor de ti? Sino hacer justicia, amar misericordia y ser humildes ante mí. Pablo toma esta misma idea del sacrificio y nos dice, no os conformemos a este siglo, ¿verdad? Y un versículo antes aclara, así que hermanos míos, ¿verdad? Ofreceos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro verdadero culto, vuestro culto racional. La gente asocia sacrificio con grandes obras. En otras religiones, ¿qué son los sacrificios? A veces los sacrificios son traer animales, ofrendas, ¿verdad? Arrastrar piedras, palos, caminar de rodillas largas distancias, hacer actos de esfuerzo físico inmenso. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? El Señor espera de nosotros sacrificios espirituales, alabanzas, oraciones, actos de justicia y de servicio. Esa es la verdadera ofrenda que el Señor espera de cada uno de nosotros. La iglesia no es solo una institución, sino que es un templo vivo donde Dios habita. La iglesia no es un club, la iglesia es una gran familia. Y si bien tenemos una estructura que da la idea de esa institución, en realidad estamos vivos. Porque vivimos para servir al Señor, vivimos para alcanzar a la comunidad, vivimos para predicar a Jesucristo. Por eso, en último lugar, necesitamos recordar que Cristo es la piedra angular. No se nos puede olvidar, porque si bien Él es piedra viva y nosotros somos piedras vivas, bueno, nosotros no nos podemos comparar con Jesús. Él es mejor que nosotros, porque Él es la piedra angular. Pedro cita 3 pasajes del Antiguo Testamento que son Isaías 28, 16, Salmo 118, 22 e Isaías 8 del 14 al 15.
Cuando Pedro cita Isaías 28:16, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje se encuentra en el contexto del mensaje del profeta a la nación de Judá para que confíe en Dios en vez de confiar en Egipto. Ellos estaban enfrentando la amenaza del imperio asirio. Y ante la amenaza de un reino tan poderoso como Asiria, ellos se veían indefensos, incapaces de hacer frente a aquella situación. Y cuando usted tiene un enemigo tan poderoso, trata de buscarse aliados poderosos. Pero el mensaje de Isaías al pueblo siempre fue: pongan su confianza en el Señor. No hagan alianzas con otros reinos. Dios es suficiente para salvarlos. Dios había establecido una piedra por fundamento para hacer su obra. Aunque solo fuese una piedra, era lo suficientemente segura y estable como para confiar en el Señor. ¿Y cuál era esa piedra? Dios le había dado una promesa a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham que él iba a bendecir a sus descendientes. Y que sus descendientes iban a hacer bendición a todas las demás naciones. Por lo tanto, si Israel era destruido y exterminado totalmente, el plan de Dios no se iba a poder cumplir, pero solamente tenían una promesa. Sin embargo, para asegurar más la promesa que Dios le dio a Abraham, Dios le dijo a David muchos siglos después: yo voy a escoger tu casa y la voy a edificar. David quería hacerle un templo a Dios y Dios le dijo: no. Yo soy quien te va a edificar una casa, pero no es una casa de ladrillos, no es una casa de bloques, es una dinastía. Tu familia va a estar sentada en el trono siempre. Y va a tener un descendiente, tu familia, y ese descendiente me va a llamar a mí padre y yo le voy a llamar a él hijo. Y él reinará para siempre sobre tu trono. Era simplemente una promesa, pero era lo suficientemente firme como para confiar en ella. Esa fue la primera piedra que Dios puso. Dios estableció esa piedra angular. Esa piedra angular sobre la cual todo su diseño, todo su proyecto, todo su plan se iba a levantar. Cristo es esa piedra. Ese descendiente prometido. Esa bendición prometida a todas las naciones, a todos los pueblos, al mundo entero, es Cristo. Todo comienza ahí. Él es la primera piedra del edificio. Con Él comienza todo. Por lo tanto, Dios no iba a permitir que su obra se desbaratara. Salmo 118, 22 es usado por Pedro cuando dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es usado por Pedro en relación con el término piedra para ser reconectado con este pasaje que hablábamos de Isaías. La piedra desechada y menospreciada por los hombres ha venido a ser la pieza principal en la obra de Dios, la piedra que asegura todo el edificio. ¿Recuerdan? Esa piedra que está sosteniendo el arco. Fíjense que dice el Salmo que la piedra fue desechada por los edificadores. En su tarea de seleccionar las piedras, en su tarea de escoger las piedras, subestimaron esta piedra, la desecharon, la botaron y siguieron construyendo el edificio. Pero cuando llegó el momento de asegurar la obra que se había hecho, era necesaria una piedra. ¿Y cuál fue la piedra? La misma que ellos habían desechado. ¿Qué posición tuvo esa piedra? La posición más importante, porque es la que lleva precisamente el sostén del edificio. El sostén de esa obra arquitectónica. Ahora bien, Pedro utiliza el texto de Isaías 8 del 14 al 15 cuando dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mantiene esa misma idea de la roca, pero ahora con un elemento de vergüenza,
por el cual se puede llegar a tropezar. Isaías hace una advertencia para aquellas personas que renuncian a poner su confianza en Cristo, renuncian a seguir a Cristo. Y advierte, si tú no pones tu confianza en el Señor, la vas a poner en otra cosa. Pero en aquello que pongas tu confianza fuera de Dios, eso te hará tropezar. La razón del tropiezo en este texto es porque no santifican a Dios en sus vidas. Esa es la advertencia que Isaías hace precisamente a su pueblo en este caso. Para nosotros los creyentes, Cristo es la piedra angular. Sí, quiero que vean esta última foto. Cristo es la piedra angular. ¿Sí? De donde todo el edificio parte. Y Cristo es la piedra que termina la obra. Con ella comienza la obra y con ella termina. Si pudiéramos decir esto en otra forma, diríamos, Cristo es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. Empezamos con Él y terminamos con Él. Todo empieza con Él y todo termina para Él. La obra es por Él y para Él. Pero Dios nos ha dado a nosotros el inmenso privilegio de ser parte de esa obra. Él la comienza y la sostiene y la termina, pero en el proceso estamos nosotros. ¡Qué privilegio! Cristo es la piedra angular, el fundamento sobre el cual construimos nuestra fe. Pero quiero hacer una advertencia también. Cristo también es la piedra de tropiezo para aquellos que conscientemente renuncian a poner su fe en Jesucristo. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cuando Pedro dice que ellos fueron destinados para esto, no está hablando en un sentido tan determinista y tan negativo como que irremediablemente ellos no iban a creer. No. Lo que Pedro está diciendo es que toda persona que renuncia a creer en Jesucristo y desobedece la palabra de Dios está destinado a tropezar. Y cuando la Biblia habla de tropiezo, no quiere decir cuando uno viene caminando y de pronto, lo que decimos hablando en buen cubano, saca un boniato, que por cierto produce vergüenza, porque todo el que hace un traspié así, lo primero que hace no es arreglarse, sino mirar para el lado a ver quién estaba mirando y si se están riendo, ¿no? Bueno, use esa imagen, pero en un sentido mucho más intenso. Todo aquel que no pone su confianza en Jesucristo va a ser avergonzado. Tropieza con la palabra. Y ese tropiezo produce vergüenza porque al final todos aquellos que pusieron su confianza en otra cosa que no era Dios se va a dar cuenta que perdieron su tiempo. Que su fe fue un fracaso y que su fe fue una total vergüenza. Y Dios no quiere que tú tropieces en Cristo. Dios no quiere que tú sigas siendo desobediente. Dios quiere que tú pongas tu confianza en el Señor y obedezcas a la palabra de Dios. No puedes hacer tu vida lejos de Dios. No puedes construir tu vida sin Cristo. No puedes edificar tu vida sin el Señor. Recuerda las palabras de Jesús cuando habló de dos personas que construyeron su casa y una escogió la roca como cimiento y otra escogió la tierra como cimiento. La vergüenza se ilustra en esta parábola cuando Jesús dice que aquel que hizo su casa sobre la tierra y vio venir la lluvia y el río crecido y el viento dando con ímpetu contra la casa, vio como su casa se destruía. Eso es vergüenza. Todos aquellos materiales invertidos, perdidos. Todo el esfuerzo invertido, perdido.
todo su tiempo invertido se perdió en un solo momento. Pero quien construyó su vida sobre la roca no fue avergonzado. Porque su vida estaba sobre el cimiento que permanece para siempre. Tu vida tiene que comenzar con Cristo. Para que tu vida se sostenga, Cristo tiene que estar. Tanto en el principio como hasta el final. Y mi pregunta es, ¿tú quieres edificar tu vida en Cristo? ¿Tú quieres edificar tu vida en el Señor y ser parte de esta casa espiritual que se llama Iglesia de Jesucristo? Entonces, esta es la invitación que te hace el apóstol Pedro. Acércate a Él. Acércate a Cristo. Porque no se puede hacer de otra manera. No puedes tener estabilidad sin Cristo. Él es la piedra viva. No es una piedra muerta, es una piedra viva. Puede que tú en estos momentos estés muerto en tus delitos y pecados, pero cuando te acerques a Jesucristo, vas a dejar de ser una piedra muerta para ser una piedra viva. Entrega tu vida a Jesús y Él te va a dar vida. Si hay alguien en esta mañana que sabe que está muerto en su pecado, pero quiere vivir para Dios, quiere que el Señor lo cambie y quiere que su vida se sostenga de manera firme, yo le invito a que se acerque a Jesús y que ponga su fe en Jesús. Y si quiere hacerlo de manera pública, le invito a que levante su mano dando testimonio. Dios le bendiga. Que quiere dar testimonio de que pone su confianza en Jesucristo. Alguien en esta mañana quiere poner su fe en el Señor, edificar su vida sobre la roca. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más en esta mañana. Dios le bendiga. El Señor te está invitando a edificar tu vida sobre Él. Dios le bendiga allá atrás. Pon tu vida en las manos del Señor. No puedes edificar tu vida sin Cristo. Dios le bendiga. Él comienza tu vida y Él es quien la sostiene. ¿Alguien más en esta mañana quiere poner su fe en Cristo? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si más nadie quiere hacer esta decisión, quiero tener un momento de oración por aquellas manos que dieron testimonio en esta mañana. Padre, gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Tú escogiste a tu Hijo Jesucristo para ser la piedra angular. Y aunque los hombres la desecharon, para ti siempre ha sido una piedra preciosa, una piedra valiosa. Gracias porque en Él es que tu iglesia es edificada. Y por Él es que tu iglesia es sostenida y guardada. No podemos vivir sin Él. Y tampoco queremos vivir sin Él. Señor, bendice las vidas de aquellos que tomaron la decisión en esta mañana de poner su confianza en tu Hijo Jesucristo. Permite que puedan ser edificados de manera firme, que puedan tener vida eterna, que ellos puedan experimentar el cambio que solamente produce el tener un encuentro contigo. Bendíceles ahora y siempre, Señor. Y ten misericordia de aquellos que aún siguen tropezando con tu palabra, que siguen tropezando con tu Hijo, que siguen negándose a abrir su corazón a ti. Ten misericordia de ellos. Te pedimos que no sea demasiado tarde y que ellos no sufran la vergüenza de verse un día en el lugar de eterna condenación. Ayúdales a abrir sus ojos. En ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.